Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a presentar el péndulo simple y vamos a calcular concretamente cuánto es su frecuencia de oscilación y su periodo para pequeñas oscilaciones. Para comenzar, tenemos que recordar qué es un péndulo. Un péndulo no deja de ser más que una longitud de cuerda, la cual vamos a tener aquí dibujada esta línea en negro, la cual tendrá una longitud L, a partir de la cual en uno de sus extremos está fijado a una superficie inmóvil, mientras que el otro tiene un concepto de masa en el otro extremo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que este péndulo se le deja comenzar a oscilar con un ángulo alfa inicial con respecto a la horizontal y cuando se suelta va haciendo oscilaciones periódicas de izquierda a derecha, las cuales, en caso de no haber ningún tipo de rozamiento, deberían continuar durante todo el tiempo que queramos. ¿Qué ocurre? Que para intentar determinar este tipo de fuerzas que ocurren sobre nuestro sistema, hemos tenido que dibujar, lógicamente, el sistema dinámico del péndulo. Y como podemos ver, se compone principalmente de dos fuerzas. La que ya conocíamos, que es el peso, esa masa por gravedad, y la tensión, que sería la que nos iría para arriba, siempre en sentido y dirección de la cuerda. Como ya sabéis, tenemos que dividir nuestro movimiento en ejes, de tal modo que el eje de la tensión y de la descomposición del peso, porque vamos a descomponer el peso, sería lo que conocemos generalmente como el eje Y, mientras que el movimiento que hará que nuestro cuerpo oscile hacia derecha y de izquierda será lo que conocemos como el eje X. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros analizamos el eje Y, veríamos simplemente que tensión menos masa por gravedad y por el coseno de alfa tendrá que ser exactamente igual a cero. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a tener ninguna fuerza resultante. ¿De acuerdo? Nuestra bola ni se va a subir hacia arriba de la cuerda, ni la cuerda se va a romper, o por lo menos presuponemos que así va a ser. Sin embargo, la parte interesante la tenemos cuando nosotros analizamos el eje X. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un movimiento el cual sí que va a hacer que nuestro cuerpo se mueva. Y para ello vamos a plantear las ecuaciones del movimiento. Como ya sabemos, aquí lo que nos va a ocurrir será que en este eje, como en todos los casos, tendremos sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Y cuál es la fuerza que tendremos en este caso? Pues tendremos que será SMG por el seno del ángulo. Es muy importante que tengamos en cuenta que este ángulo lo estamos utilizando para pequeñas oscilaciones, porque en caso de no ser así, estos cálculos, la aproximación que haremos más adelante no tendrá por qué ser correcta y por qué cumplirse siempre. Por tanto, estamos considerando para pequeñas oscilaciones. Por ejemplo, para ángulos menores de 15 grados. ¿Ok? Entonces, si nosotros consideramos aquí la fuerza, podemos ver que mg por el seno del ángulo, ya que lo hemos puesto en este lado, al ir hacia la izquierda sería negativo. Aunque bueno, en este caso el signo es, entre comillas, lo menos importante. De todos modos, lo vamos a utilizar. Tendríamos que esto sería menos m por g y por el seno del ángulo. ¿Y a qué lo tendremos que igualar en este caso? Pues bueno, si nos damos cuenta, la fuerza que nosotros vamos a tener aquí, que va a ser esa fuerza que va a permitirnos que el péndulo oscile constantemente de derecha a izquierda, va a ser la fuerza equivalente a la que tendríamos en un muelle o en un movimiento armónico simple. Es decir, esa fuerza que era menos K por X. Es decir, menos la constante por el desplazamiento. Si recordáis, veíamos tanto aplicando la ley de Hooke para los muelles como en la fuerza del movimiento armónico simple, que se cumplía esta condición de menos K por X. Y a partir de ahora vamos a empezar a realizar esas aproximaciones que son muy importantes a la hora de plantear este sistema. La primera de ellas es que vamos a ver la relación que existe
entre alfa y el seno de alfa cuando alfa es muy pequeño. Es decir, cuando alfa es bastante cercano a 0, se cumple la siguiente condición, que si expresamos el ángulo en radianes, el seno de alfa es lo suficientemente cercano a decir que es igual a alfa. Y esto lo podéis comprobar con cualquier valor que sea relativamente pequeño. Por ejemplo, para 0 se cumple perfectamente porque para 0 radianes el seno de 0 es igual a 0. Y si lo hacemos con alguna cantidad un poquito mayor, como por ejemplo 0,1 radianes o 0,2 radianes, nos va a ocurrir algo relativamente similar. ¿De acuerdo? Vamos a tener valores para los cuales el seno de alfa sea muy aproximado al propio ángulo alfa, siempre medido en radianes. Por tanto, podremos representarlo como simplemente el propio ángulo. Repito, esto es un sistema que se basa en la aproximación. No podemos decir que este sistema se cumpla cuando el seno de alfa siga, o sea, deje de ser exactamente lo mismo que alfa o digamos un valor muy aproximado. Por eso lo hacemos para pequeñas oscilaciones. Es muy importante ese concepto de pequeñas oscilaciones. ¿Qué ocurre? Que este seno de alfa igual a alfa, ahora vamos a calcular cuánto valdría ese ángulo alfa en relación al resto de valores. Si recordáis, veíamos en los movimientos circulares uniformes y uniformemente acelerados, pero en general en los uniformes, que el arco, es decir, esta distancia, que es la que recorría en este caso en nuestro cuerpo, y qué es lo que nosotros aquí hemos llamado X, es decir, ese arco X siempre era igual al ángulo por el radio de giro. Y en este caso el radio de giro sería la longitud que nosotros estaríamos aplicando. De tal modo que yo a partir de aquí puedo despejar el ángulo como el arco recorrido dividido entre la longitud. ¿Y eso qué me permite? Pues me permite venir a esta expresión, hacer esa modificación de el seno del ángulo igual al ángulo, es decir, que menos m por g y por alfa sería aproximadamente igual a menos k por x, y ahora puedo representar esa alfa como la longitud recorrida entre el arco de giro. Por tanto, sería menos m por g y por x dividido entre l igual a menos k por x. De tal modo que aquí puedo llegar a la siguiente conclusión. Este menos con este menos se me va. Por eso os decía que era interesante aplicarlo, aunque realmente aquí el menos lo único que nos marcaba era el sentido de la fuerza, por lo tanto al final era meramente direccional. Esta X con esta X nos desaparece, de tal manera que llegamos a la conclusión de que la constante de elasticidad o la constante del movimiento oscilatorio, en este caso sería masa por gravedad dividido entre la longitud. Esta es la primera conclusión que sacamos de nuestro movimiento oscilatorio. Pero aquí hemos de recordar también una condición muy importante que veíamos en la fuerza del movimiento armónico simple. Si recordáis, teníamos que la constante de oscilación siempre era a la masa por la velocidad de giro al cuadrado. Esto nos ocurría para todos los movimientos con fuerzas oscilatorias armónicas, es decir, para la fuerza del movimiento armónico simple. Por tanto, como yo tengo que para mi movimiento en concreto, esta es la constante, repito, aproximada de el giro o del movimiento periódico, y para todos los movimientos periódicos se cumple esta constante, yo podré igualar estos dos valores y podré decir que masa y por velocidad de giro al cuadrado tendrá que ser igual a masa por gravedad dividido entre longitud. De tal modo que esto me permite eliminar las masas y ver que la velocidad de giro al cuadrado sería gravedad entre longitud, o lo que es lo mismo que la velocidad angular sería la raíz cuadrada de la gravedad entre la longitud. Por tanto, puedo llegar a la conclusión, en este caso, de que la constante que antes teníamos, que era ese m omega cuadrado, y que también era igual a ese m por g dividido entre l, me determina que la velocidad de oscilación, o lo que sería lo mismo, la frecuencia de oscilación, me quedaría determinada como simplemente la raíz de la gravedad entre la longitud. Por tanto, cuando yo tengo
pequeñas oscilaciones, esto me permite aproximar esa velocidad de giro a la raíz de la gravedad entre la longitud, por lo que solamente depende de el planeta donde yo me encuentre, es decir, de la gravedad, y de la longitud del hilo. Y aquí llegamos a la primera conclusión, que puede parecer un poco extraña. En este caso, la velocidad de giro no depende de la masa que yo cuelgue. Es decir, que suponiendo que no existe ningún tipo de rozamiento, es decir, que estamos en un sistema idílico, la velocidad de giro va a ser exactamente constante, yo cuelgue una masa de 1 gramo o la cuelgue de 30 kilos. Va a ser exactamente lo mismo. Ahora vamos a calcular algunas de los valores que solemos tener en este tipo de casos, que son la frecuencia y el periodo. Recordamos que el periodo es el tiempo que me cuesta dar una oscilación completa, es decir, llegar desde este punto hasta el equivalente simétrico al otro lado y volver, mientras que la frecuencia sería la magnitud contraria, es decir, sería cuántas idas y venidas puedo hacer por unidad de tiempo. De tal modo que recordamos que el periodo se definía como 2pi entre la frecuencia angular, o lo que era lo mismo, el inverso de la frecuencia. Por tanto, llegamos a la conclusión de que t será, en este caso, 2pi dividido entre omega, lo que nos obliga a que omega sea exactamente igual a 2pi entre el periodo. ¿De acuerdo? Por tanto, una vez tenemos este omega aquí representado, o mejor dicho, t, que depende del periodo, de omega, podremos decir que t será 2pi dividido entre la raíz de g entre l, que si nos damos cuenta, esto es lo mismo que darle la vuelta a la raíz y ponerla multiplicando, es decir, 2pi por la raíz de l entre g. Y este sería el periodo de oscilación de nuestro péndulo. Y nos ocurriría exactamente lo mismo con la frecuencia. La frecuencia sabemos que es el inverso del periodo, es decir, 1 dividido entre el periodo, por tanto sería ese 1 dividido entre 2pi por la raíz de L entre G, o lo que es lo mismo, simplemente 1 entre 2pi multiplicado por la raíz de G entre L. ¿De acuerdo? Esta sería la frecuencia de oscilación. Ya sabemos que el periodo se mide en segundos y que la frecuencia se mide en segundos a la menos 1, o lo que es lo mismo, hercios. Por tanto, aquí llego a dos conclusiones muy importantes, las cuales yo ya había llegado a través de este valor. La primera de ellas es que el periodo de oscilación de un péndulo simple, cuando lo aproximamos a esos valores de pequeñas oscilaciones, no depende de la masa con la que estamos oscilando, que es algo que puede parecer contraintuitivo, porque podemos pensar que cuanto mayor sea la masa, más rápido se va a mover el cuerpo y por tanto menos tiempo le va a costar llegar a dar esa vuelta completa. Pero sin embargo eso no es cierto. ¿Por qué? Porque también le costará más tiempo frenarse los extremos y una cosa compensará a la otra. Y con la frecuencia me ocurre exactamente lo mismo. Aunque la masa sea mayor o sea menor, yo no voy a dar más oscilaciones por unidad de tiempo precisamente por lo mismo. Porque es cierto que cuando se acelerará más cuanto mayor sea la masa, pero, sin embargo, no tiene por qué ocurrir porque al final esa frenada me va a permitir que el tiempo sea exactamente el mismo, independientemente de la masa con la que yo esté trabajando. Así que chicos, aquí habéis visto un sistema muy importante que es el péndulo simple, sobre todo aproximado para pequeñas oscilaciones. Hay algunos cálculos que serían exactamente los mismos sin esas pequeñas oscilaciones, pero por el momento nos quedamos con este sistema que es mucho más sencillo de interpretar. Como siempre os digo chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmela en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.